Hola, somos el equipo 7 conformado por Freddy Mendoza, William Romero, María Paula Salamanca y Jorge Suárez. A continuación les vamos a presentar el caso de aplicación Strategic Asset Allocation During Global Uncertainty para encontrar el portafolio óptimo que mejor se ajuste a la situación financiera de una familia. Con el objetivo de calcular el mínimo retorno con el que se mantendría el valor del capital de inversión en $500.000 de Singapur en un horizonte de 5 años, sin tener en cuenta supuestos sobre inflación, se construyó el flujo de caja libre de la familia sabiendo que se proyecta ahorrar $10.000 de Singapur por año durante los siguientes 5 años y que además se espera pagar durante 3 años por cada hija $30.000 de Singapur por concepto de matrícula universitaria más otros gastos relacionados. Así se le calculó a este flujo la tasa interna de retorno, que indica que, con las condiciones financieras que se proyectaron en enero de 2017, se requeriría que la inversión rentara al menos 5.38% anualmente, de manera que se cumplan las obligaciones financieras sin afectar el capital de inversión de $500.000 de Singapur. Para graficar la frontera eficiente de Markowitz y analizar los 10 ETF se usó el histórico de los retornos anuales basado en la diferencia mensual de 2016 al 2012, como se muestra en la gráfica superior izquierda. Después de convertir de forma anual el promedio de los retornos mensuales y su riesgo, obtenemos, por ejemplo, que el primer ETF es el que tiene mayor retorno con 10,63 y un riesgo de 10,85. A su vez, después de obtener la matriz de covarianza, el portafolio tiene un retorno de 3,99 con una volatilidad del 10,10. Calculamos el portafolio de mínimo riesgo, el cual corresponde a un retorno de 2,6 con una volatilidad de 3,72, con mayor porcentaje de asignación para las ETF 9, 7, 1 y 10. Con las iteraciones de volatilidad y de retorno tenemos la frontera, la línea azul, la cual representa los posibles portafolios eficientes en el mercado. Esta diversificación del portafolio tiene como objetivo y beneficio encontrar un mayor retorno esperado con un menor riesgo. Como podemos ver al comparar la línea azul y el punto rojo de mínimo riesgo en el eje Y y en el eje X en comparación con cada ETF individual, los puntos amarillos. Bien, se calcula los retornos históricos de los activos cada 3 años, obteniendo retornos desde el 2014 al 2016, a diferencia del punto anterior, que se tiene retornos desde el año 2012. Con estos datos se obtiene el activo con mayor retorno de 8.56% y con un riesgo de 5.88%. Se procede a calcular el portafolio de mínimo riesgo y se obtiene un retorno de 1.5% con un riesgo de 2.2%. Este portafolio está conformado por dos equity ETF, uno basado en Estados Unidos y otro en Rusia, con pesos de 21% y 2% respectivamente, y también conformado por dos bond ETF, uno basado en Estados Unidos y otro en Europa, con pesos de 71% y 6% respectivamente. Es decir, el mínimo riesgo obtenido se obtiene asignando más pesos en el mercado norteamericano, alrededor del 92%. Además, se obtiene un riesgo menor a los riesgos individuales de los activos. Y comparando con el punto anterior, este portafolio tiene un menor retorno y un menor riesgo. La diferencia es aproximadamente en 1% en ambos casos. Y se obtiene un shape ratio menor, siendo menos eficiente su relación riesgo-retorno. Si bien podría ser una alternativa menos riesgosa, no genera un retorno mayor comparado con el cálculo anual y además el retorno de 1.5% no es superior al retorno obtenido el año pasado de 2%. Es decir, calculando retornos a largo plazo en 3 años no genera beneficios comparado con el portafolio calculado en el punto 2 y tampoco comparado con lo obtenido el año anterior. Por otro lado, se analizaron los retornos anuales históricos del ETF de los tesoros americanos indexados a la inflación y su relación con la inflación y el crecimiento del PIB de Estados Unidos entre 2012 y 2016, observando que, cuando es menor la inflación de un periodo a otro, el rendimiento del ETF cae como se evidencia de 2012 a 2013 y por el contrario, cuando es mayor la inflación, aumenta el rendimiento
como se evidencia entre 2015 y 2016. En el caso en el que la inflación se mantenga constante, parece que el rendimiento del ETF responde al crecimiento del PIB, como se observa entre 2013 y 2014, donde la inflación se mantiene alrededor del 1.5% y el crecimiento del PIB aumenta pasando de 1.8 a 2.3%, lo que se refleja en el aumento de los rendimientos del ETF. Así, con los pronósticos de JP Morgan, se esperaría que el rendimiento de este ETF caiga 3%, ubicándose en el punto morado de la gráfica, al mantenerse la inflación en 2.25% y al disminuir el crecimiento del PIB en 0.5 puntos porcentuales al pasar de 2.25 a 1.75%. Calculando nuevamente la frontera eficiente de Markowitz con los rendimientos mensuales anualizados y ajustando el rendimiento del ETF del Tesoro indexado a la inflación con la caída del 3%, se observa que el portafolio óptimo tendría ahora un rendimiento más bajo que el calculado anteriormente, pasando de 2.60% a 1.13%, ya que este ETF es el que tiene menor volatilidad al ser de un bono del gobierno. Cada punto de la frontera que se acerque más al portafolio de mínimo riesgo tendrá una mayor participación de este ETF, por lo cual tendrá un menor rendimiento en comparación con las fronteras calculadas anteriormente. Se nos pide analizar las ventajas y desventajas cuantitativas y cualitativas de agregar dos alternativas de inversión. Las dos alternativas de inversión incluyen fideicomisos de inversión inmobiliaria, es el REIT y el oro, Gold. Se observa que el retorno anual esperado del REIT es del 8.38% con una volatilidad del 14.27%, lo cual lo ubica en una posición bastante interesante con respecto a otros ETF en su relación riesgo-retorno, puesto que es mucho mejor con respecto, por ejemplo, al ETF 2, 3, 4, 5 y 6, su retorno es mejor y su volatilidad es menor. Como podemos ver en la gráfica también, el oro pues, es el único vehículo que parece obtener un retorno negativo, por lo cual al final del día no hace parte de ningún portafolio que busque maximizar el retorno, tanto en las iteraciones con solo 10 ETF o incluyendo el rate y el oro. El portafolio de mínimo riesgo como el de mayor retorno se mantienen iguales, pero sí varían esos portafolios intermedios entre el 1 y el 8, por así decirlo, entre la iteración 1 y la 8, donde se observa que el efecto del rate entra a aumentar el retorno para un mismo valor o un mismo nivel de riesgo o de volatilidad. Y eso a su vez mejora el share ratio, haciendo esas alternativas de inversión pues más interesantes en su relación riesgo-retorno. Decisión final de inversión óptima. Vimos que la opción de calcular el riesgo y el retorno de forma trianual ofrecía unos share ratios altos con respecto a las otras opciones y que parece ser una alternativa interesante para tomarlo como una decisión final de inversión. Pero consideramos que el riesgo que está quedando en esos portafolios es un riesgo que está aplanado, que no está realmente considerando realmente los valores de volatilidad de los ETF y por ende optamos por no tomar esta opción. Preferimos la opción de las 12 alternativas donde se tienen en cuenta los 10 ETF, el rate y el gold. Esta opción nos ofrece como portafolio de mínimo riesgo una rentabilidad del 2.60%, que no alcanza a suplir el 5.38% que se requiere para la inversión de este dinero, con lo cual tratamos de subir un poco en las iteraciones que se han realizado, pasamos del 5.01 al 6.27 y esto también hará incrementar en un 1% el riesgo, con lo cual optamos por calcular un nuevo portafolio donde tengamos una condición de que el retorno sea el 5.38% y buscamos minimizar la volatilidad.
Como resultado de esta operación, llegamos a un portafolio con un 40% en el ETF 1, un 10% en el ETF 7, un 33% en el ETF 9, 15% en el ETF 10 y un 3% en el REIT. Esta sería nuestra decisión final de inversión óptima. Respecto a las debilidades y vulnerabilidades de aplicar la teoría del portafolio de Markowitz en la práctica, esta asume que los retornos tienen distribución normal y caracteriza los retornos por la media y la varianza, por lo cual no considera distribuciones no normales o asimétricas o con cola gruesa, lo cual puede variar los resultados esperados. Las decisiones son basadas en maximizar rendimientos esperados y minimizar el riesgo, sin considerar influencia por emociones, sesgos cognitivos y otros factores. También la información se asume como completa y no parcial y limitada. Por ejemplo, la inestabilidad política o económica, que es difícil de cuantificar, puede influir en la conformación del portafolio.